Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un hecho sucedido en Uruguay hace unos cuantos años atrás. Si bien se resolvió, tiene bastantes incógnitas este caso que para muchos deja más dudas que certezas. Comencemos. Vamos a estar hablando de Pamela Silva La Rosa. Era apenas una niña de 11 años de edad que vivía en Los Aromos, Maldonado, en la República Oriental del Uruguay, junto a su madre Teresa Silva y a su hermano. También vivía con ellos su padrastro, Eduardo Cáceres. Por parte de su madre también tenía 3 hermanos mayores más, a los que su madre no veía hace más de 4 años. Esto sucedió en el año 2008. El padre de Pamela lamentablemente había fallecido cuando ella tenía tan solo 6 años de edad. Teresa Silva, según sus propias palabras, debido a la carencia económica que estaba pasando ella junto a sus 2 hijos, tuvo que trabajar durante 3 días vendiendo su cuerpo. Y ahí es donde conoció a este hombre, Eduardo Cáceres. Estuvieron tan solo 2 meses saliendo y se fueron a vivir con él, justamente ahí, a Los Aromos, en Maldonado, en un complejo de viviendas. Para este entonces, Pamela ya tenía 9 años. Cuando llegó al lugar, Pamela se hizo amiga de una vecinita. De hecho, era la única amiga que tenía, ya que su madre no le permitía salir ni encontrarse con nadie. Era muy buena alumna, por lo que se dice terminó la primaria con muy buenas notas, que era muy respetuosa, según las mismas palabras de sus vecinos, quienes eran los que estaban mayor tiempo con ella, que era muy dulce, pero que al mismo tiempo se la veía muy triste. Ellos creían que era por la pérdida de su papá. Jugaba a los bebotes, jugaba a las cocinitas, jugaban a la escondida. Nunca de verla diferente, queriendo ver chiquilines de... Para nada, para mí. Para la edad que tenía, normal. Jamás se imaginaron que ella estaría viviendo algo tan terrible. A pesar de que en su familia las discusiones entre su madre y su padrastro eran constantes. Continuamente, cada vez que él bebía, según las palabras de su madre, se transformaba en otra persona y ahí comenzaban a discutir. Muchas veces llegando hasta los golpes, hasta que este hombre decidía echarla a Teresa de su casa, y es ahí donde Pamela, con tan solo 11 años, intervenía para que se calmara todo y ellos pudieran seguir quedándose a vivir ahí. No era este solamente el problema o el calvario que tenía esta pequeña con tan solo 11 años. Le pasaban más cosas aún terribles. El día 4 de mayo del 2008, Pamela aparentemente decidió escaparse de su casa. Según lo que dijeron por su diario íntimo, ella necesitaba salir y contar lo que le estaba pasando a alguien. No saben por qué, pero ese día se fue. Se fue por la noche, cuando nadie la vio supuestamente. Teresa Silva dijo haberse levantado junto con su hijo y a su pareja para desayunar. Fueron a despertar a Pamela, pero no estaba. No se encontraba en su cuarto. Y dice que comenzó a gritar preguntando dónde ella estaba. ¿Por qué? Porque era una mujer que la controlaba mucho. No la dejaba, según ella, salir a ningún lado. Pero también la llamaba todos los días para que antes de ir a la escuela dejara toda la casa limpia, colgara la ropa, lavara los platos e hiciera todos los quehaceres del hogar. Y además, hacer sus deberes. Pero cuando no la encontró en su cuarto, comenzó a buscarla. Se fue hasta la casa de la vecina, quien le dijo que estaba lleno de policías. Cuando se acercó hasta el lugar para ver qué era lo que había pasado, le habían dicho que habían encontrado a una joven de entre unos 15 y 20 años. Pero era Pamela. Pamela, que tenía un cuerpo más desarrollado de lo normal para su edad. Dice que en ese momento no podía creer lo que estaba pasando. Sin embargo, su padrastro ya la había reconocido con toda la frialdad del mundo, le dijo a la policía que era su hijastra. Estaba a tan solo 50 metros de su casa, en un campo detrás de un alambrado. Fue encontrada a primeras horas de ese domingo 4 de mayo, a las 7, por un vecino que la noche anterior había escuchado ruidos. Escuchó a sus perros ladrar, se asomó, pero pensó que podían ser algunos ladrones de bicicleta, y otro que había escuchado ruidos cerca de las 5 de la mañana, pero como no fueron sus perros los que ladraban, no hizo lo que hacía todas las noches, ir a ver qué pasaba. Pamela fue encontrada del otro lado del alambrado, sin su ropa interior y sin las calzas que llevaba ese día. Prendas que hasta el día de hoy nunca fueron encontradas.
Por supuesto, de inmediato comenzaron las investigaciones, en principio dentro del entorno y las personas que ella frecuentaba, pero como sabemos, prácticamente no conocía a nadie más allá que a su vecinita y a las personas de la escuela. Pero también investigarían a varias personas de la zona del lugar, ya que ese era un lugar de tránsito por donde pasaban muchísimos turistas, sobre todo porque los llevaba a lugares donde habían zonas de influencia turística. Pero todos los vecinos estaban muy asombrados, ya que el barrio Los Aromos, según decían, era muy tranquilo y nunca había pasado algo como eso. Lo que pudieron averiguar es que ella podría haber salido de su casa cerca de las 23:30 del día sábado anterior, 3 de mayo, que fue cuando la madre escuchó ruidos en la cocina y que su hija le contestó que ya se estaba yendo a acostar, que no se preocupara, que era ella la que estaba haciendo ruido. De inmediato recolectaron todas las pruebas que había sobre el cuerpo de ella. Habían encontrado mechones de pelo en el alambrado que aparentemente eran de Pamela. También encontraron en sus manos, las cuales estaban apretadas muy fuertemente, lo que demostraría que en sus últimos momentos habría sufrido muchísimo dolor. Y no es para menos, porque realmente tenía muchísimos golpes en toda su cara, muchísimos golpes en su cuerpo, y además le habían estaqueado en la cabeza. Su cráneo estaba partido, posiblemente con esa estaca, que no se sabe si era una madera o una rama. Realmente lo que le hicieron es de una total inhumanidad. Realmente una bestia podría hacerle eso. Habían dos posibilidades. Una, que ese no sea el lugar del hecho. Y probablemente no lo fuera, porque además no había la cantidad de sangre que el cuerpo de ella perdió. Solamente le quedaba medio litro. Y el resto no se encontraba en la zona. Además se veía como que tenía raspones de pedregullo en sus rodillas, algo que en ese lugar no había, porque era puro pasto. Lo que creen es que fue trasladada hasta ese lugar. Y esto hacía sospechar de que la querían dejar cerca de su casa para que estuviera a la vista o para que alguien la encontrara de inmediato, al otro día cuando se despertaran. Por eso se seguía pensando en que la persona que lo realizó o las personas pertenecían al entorno de Pamela o bien la conocían. Realizaron una primera autopsia. En ella dijeron que Pamela mantenía relaciones desde hace un tiempo, pero que no se notaba ningún tipo de forcejeo ni nada. Y le voy a dejar acá las palabras mismas del juez, porque realmente yo no las puedo reproducir. Nos dio también como que la niña no había sido objeto de una sexual violento. Nos daba la certeza de que la niña, digamos, tenía relaciones de un tiempo a esta parte, ¿no? Una niña de 11 años que tenía ese tipo de conducta. Puede haber sido amenazada desde ya, pero no por lo menos violentamente no se tuvo acceso a ella, ¿no? En la segunda autopsia encontraron el esperma o el fluido seminal de 2 personas. Una en cada parte de su cuerpo, en sus cavidades, ¿se entiende? Una de ellas era del padrastro, que se pudo comprobar mediante el ADN. Con total descaro, justificó que él tenía relaciones con ella desde hace 2 años. ¿Por qué? Porque ella lo buscaba, porque ella lo quería, algo que suelen decir este tipo de seres. ¿Por qué no se pueden decir hombres? Dijo que la jovencita quería estar con él y que por eso pasaban estas cosas, que por eso él intimaba con ella. Fácilmente, 2 años atrás, Pamela estaba siendo violada, de acuerdo a la ley, por más que tenga 11 años, por más que fuera consentida, la ley no lo permite. Y se encontró dentro del cuerpo de ella eso, porque ese mismo día él lo había hecho antes de que ella se escapara. La segunda autopsia también reveló que esta chica tenía una enfermedad venérea. Lo que no se dijo es si en algún momento comprobaron a todos los hombres que estaban involucrados en la causa. Este hombre, el padrastro Eduardo Cáceres, de 49 años de edad, fue llevado al juzgado cuando la gente lo vio prácticamente se lo quisieron comer. Obviamente, querían hacer justicia por mano propia, pero lo protegieron. Mientras se realizaban las investigaciones, este hombre estuvo un tiempo en la casa con la madre, completamente callado, tomando mate, haciendo nada. Dice Teresa que no la dejaba ver los noticieros, supuestamente para que ella no se enterara de lo que había pasado con su hija. Ahora, la vecina fue y le preguntó
a Teresa si había escuchado lo que había pasado. Que ella dijo que no, que el marido no la dejaba ver la tele, pero que ella cree que tiene que haber sido un chico de 16 años, no su pareja. Y la vecina asombrada le pregunta, ¿pero cómo? Si no la dejas nunca salir. Volviendo a este hombre, además de ser detenido, fue llevado al penal de Las Rosas. Obviamente, él era uno de los principales investigados para saber si él había tenido algo que ver con lo que le hicieron a Pamela esa noche. Vamos a hablar un poquito de la madre. Teresa Silva era una mujer que trabajaba en un supermercado de la zona, que regresaba a la casa a las 10 de la noche, que dice haber tenido una vida muy difícil, que tuvo a Pamela cuando tenía 29 años, que en total tenía 5 hijos, pero se la notaba, según lo que dijeron, una mujer muy fría y bastante desamorada. De hecho, a sus 3 hijos más grandes no los veía desde hace más de 4 años. Se había quedado sola con sus 2 hijos menores, Pamela de 11 y Ezequiel de 9. Pero ella dijo no ser responsable, que se enteró porque el juez le dijo lo que pasaba con ella, con su hija. Sus palabras textuales fueron que todo fue una travesura de niña con un final trágico. Siento que la niña me hizo una travesura como todos, porque hasta yo de gurisa chica hice una travesura. Y le salió mal, pobrecita. O alguien la agarró, o se fue hasta la puerta del castillo, que es este lugar bailable. Yo creo que la agarró a alguien y la convenció y la llevó hasta su casa. Y que ella capaz que se resistió. Y se ve que esa persona quiso hacer algo con ella porque a ella le faltaron sus calzas y su bombacha. Entonces, eso fue lo que pasó con su hija. Pero que ella no se siente responsable porque ella siente que la cuidó bien. ¿Pensás que yo tenía miedo de contarte? No sé, como pasamos tanto trabajo, capaz que ella dijo, le cuento a mi madre, vamos para, no sé. Y ahora que teníamos la casa y todo eso, capaz que ella, yo qué sé, o pensaba que ella hacía cosas. De repente ella dijo, si eso es normal, pensaba que era normal. ¿Sentís que no cuidaste a Pamela? No, yo pienso que sí que la cuida mi hija. Pero que tampoco es responsable de lo que pasaba en su casa, porque ella nunca se había enterado. Su marido era muy buena persona, era como un padre la relación que ellos tenían con sus hijas. Ella volvía a las 10 de la noche, él estaba 3 horas aproximadamente sola con sus 2 hijos, y con los 2 tenía el mismo trato de padre, que ella de ninguna manera estaría enterada de esto. Pero hay otra cosa de la que ella supuestamente nunca se enteró, que fue que se dijo en un momento que este hombre sí llevaba a la matiné. La matiné es un lugar donde los niños pueden ir a bailar hasta las 10 de la noche, menores de 18 años, que este hombre la llevaba a ella y la traía a las 10 de la noche antes de que llegara la madre. ¿Por qué lo hacía? Si esto es real, ¿qué era lo que hacían con ella? Por eso se manejó una posibilidad en las investigaciones de que Pamela haya sido obligada a prostituirse. Pero no se pudo comprobar absolutamente nada, porque obviamente en este caso nunca hay testigos ni personas que quieran hablar. Por eso se dejó de lado. Pero también se puso en la mira la responsabilidad de la madre con respecto a esto, que ella también estaría haciendo que Pamela ejerciera este trabajo. Según las personas que conocen a esta mujer y que conocieron a esta mujer, dicen que es una mujer completamente fría y que su actitud es muy rara, que su personalidad es bastante rara. Ahora, ¿qué se sabe de lo que pasó ese día con Pamela? El 4 de mayo, Pamela por la tarde-noche estuvo con su mamá. Su mamá le dijo que se iba a acostar, se iba a tomar un café. Pamela le hizo el café, ambas lo tomaron, miraron la tele juntas y luego se fueron a dormir. Supuestamente Pamela se despertó, se cambió y se fue, que fue justo cuando le dijo a la madre, porque había escuchado esos ruidos, que se iba a acostar. Aparentemente se escapó de la casa. Nadie sabe qué es lo que ella hizo desde ese momento hasta las 3 de la mañana aproximadamente, cuando se recibe una llamada al 911 que provenía desde el celular de Pamela, donde ella decía que se encontraba en Villa Delia y que había un hombre que la estaba siguiendo. Se le corta la llamada porque dice que llegó a una central en Montevideo y ella vuelve a llamar
y solo se escucha la voz de Pamela preguntando ¿alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Como nadie le respondía, la llamada se cortó. Por eso se sabe dónde estaba Pamela en ese momento. Estaba tan solo a 6 cuadras o 600 metros de su casa, donde supuestamente este hombre o ese hombre que ella dijo la estaba siguiendo. Con respecto al 911, no se hicieron cargo en ningún momento de que ellos no hayan respondido las llamadas. Mejor dicho, se lavaron las manos y no se hicieron cargo, pero no se puede lamentablemente hacer nada con respecto a esto. No va a cambiar los hechos. Averiguaron si ella había estado en ese local bailable ese día, pero no. Habían autoridades en el lugar y ella no entró ni salió. Faltaba averiguar a quién pertenecía ese segundo fluido seminal. Por eso se estaba tratando de saber qué había sido de ella. Lo último que se sabe de Pamela es esa llamada al 911 y luego que es encontrada cerca de las 7 de la mañana a 50 metros de su casa. Este vecino escuchó el sonido cerca de las 5. Supuestamente, si fue atacada a 600 metros de su casa o a 500, alguien la habría trasladado hasta unos metros de su casa. Algunos testimonios daban que alguien la había visto por el camino Lusich, que es un lugar cercano a su casa, unas 6 cuadras nada más. Algunos daban a un hombre que había estado por la zona, un hombre que tenía problemas mentales, del cual se hizo un identikit. Entonces las líneas de investigación irían por varios lugares. En primer lugar estaba sospechado el padrastro, porque mantenía este tipo de actos durante 2 años con respecto a ella. Pero allanaron su casa, no encontraron ningún rastro, ni siquiera en él, ni en la casa, ni en ningún lado. Esto por si el hecho hubiera sido en su casa. Es decir, no tenían pruebas para culparlo a él. Después también estaba el hombre del identikit, que se lo veía con el pelo levantado, que dicen que es un hombre que aparentemente tenía problemas mentales, que andaba cerca de la zona, pero que no pudieron probar en ningún momento que él haya sido el responsable. Después había otro, creo que tenía 18 años, que había estado detenido ya por abuso a un menor, pero que esa persona pudo demostrar mediante su coartada que estuvo cerca, pero no estuvo en el lugar, porque hay testigos que lo ubican en ese horario en otro sitio. También estaban investigando a la madre, que ella podría haber actuado por celos de repente, pero tampoco pudieron probar esto. Se realizaron investigaciones y análisis a 80 masculinos para saber si pertenecía esa muestra a alguno de ellos, pero ninguno arrojó resultados. También se dijo en un momento que la muestra se había deteriorado, no la del padrastro, sino la otra, por lo que no se pudo seguir comprobando quiénes eran los responsables o quién fue el responsable. Es decir, se quedaron sin la otra muestra que demostraría con quién al menos estuvo esa noche Pamela. En el año 2009 la causa daría un vuelco bastante importante. De hecho, es el año en el que se dice se encuentra el responsable. Hay 2 versiones de cómo fue que se encontró a esta persona. Una es que 2 chicas comenzaron a recordar o a escuchar a los vecinos que estaban pidiendo justicia por Pamela y recordaron que su padrastro la había abusado de ellas. En el momento en que sucedió lo de Pamela, se había ido del lugar, había desaparecido de los lugares donde frecuentaba, que además tenía varias heridas en su cuerpo que podrían llegar a ser defensivas y podrían coincidir con las muestras que tenía Pamela. Hay otra versión que dice que este mismo hombre fue detenido cuando robaba una moto y que de repente confesó lo que había hecho con Pamela en la comisaría, pero que después ante el juez se retractó. Juntando las 2 posibilidades, la persona esta fue detenida, un hombre de 63 años que se domiciliaba cerca de la familia, que supuestamente él dijo no conocer la zona, pero muchos testigos dicen que él conocía el lugar, que vivía en Villa Delia, y además comenzaron a aparecer muchísimas denuncias en su contra, algunas de más de una década ya prescriptas, sobre este sujeto y que habría hecho lo mismo con muchísimos menores que en su momento no hablaron por miedo. A este hombre se le realizaron pericias psicológicas y se pudo demostrar mediante estas que estaba completamente sano. Es más, que se lo veía como bastante manipulador. Declaraba cosas que coincidían y que solamente él podría saber,
pero por momentos decía otras que no concordaban con nada, de manera de dejar como una puerta abierta de que él podría estar declarando algo, pero sin ser el responsable. Dice que cuando esta persona estaba declarando con lujo de detalles lo que hizo ese día, las personas que estaban ahí, los policías, quedaron completamente perplejos o mal por lo que estaban escuchando, no podían creerlo. Luego, también como suele suceder en muchísimos casos, la persona esta tenía mucha coincidencia, quizás con un identikit que había hecho un vidente que suele participar de algunas investigaciones, y esto hacía que también las personas dejaran de creer un poco de que esta persona era el responsable. Es decir, no es que el vidente vio, sino que la policía buscó a alguien con características similares. Pero para el hecho, si esta persona tenía toda esa cantidad de antecedentes y eran reales, no merecía estar en libertad, tendría que estar preso. Pero de esa forma seguiría libre la persona que le hizo daño a Pamela. Pero si fue está hoy pagando su culpa. Este hombre de 63 años se llama Oscar Domingo Ayusto Olivera. Se ordenó una reconstrucción y este hombre explicó cada movimiento realizado desde el momento en que supuestamente se encontró con Pamela en el camino Lucich, cuando Pamela retomaba supuestamente para su casa. Dijo este Olivera que cuando vio a la pequeña quiso tomarla y ella no quiso. Entonces se interpuso en su camino, tomándola a la fuerza, llevándola hacia el interior del monte, ubicado tan solo a 400 metros de la casa. Él dijo que estuvo hablando media hora con ella, cosa de que los investigadores creen que esta es una de las mentiras que él habría dicho, es decir, que ese detalle no sería cierto. Después, todo lo que ya les mencioné que esta persona le hizo a ella, pero que después la habría trasladado ahí. Ahora la duda es si él podría haberla cruzado directamente al otro lado del cerco sin ayuda de nadie. Fue procesado por homicidio muy especialmente agravado, que tiene una pena mínima de 15 años, pero a él se lo condenó a 22 años de prisión. Bueno, este es en resumen el caso. Esta persona está detenida. Muchas dudas tiene la gente de si es o no el responsable. Creen que lo que hicieron fue para cerrar el caso, que no pudieron probar de manera científica que él fuera quizás el responsable. Simplemente está detenido por su declaración y por la denuncia de muchas otras mujeres, hoy, en ese momento, niñas. Pero si es responsable de todos esos actos, es ahí donde tiene que estar preso. Ahora, si el responsable de lo que le pasó a Pamela sigue libre, lamentablemente nunca lo vamos a saber, pero espero que en algún momento, si de ser así, pague. Esto es todo por hoy. Quería contarles este caso. Creo que es un caso bastante olvidado, pero Pamela hoy merece que se le haga memoria. Yo me despido de todos ustedes, como siempre, pidiéndoles que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos, que no bajen la guardia, que todavía tenemos un pequeño camino por recorrer, lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a toda la comunidad. Nosotros nos vemos pronto en un siguiente video. Cuídense, chao.